La lectura de hoy, hermanos, está en Hebreos, capítulo 10. Seguimos como terminó el hermano Hugo en capítulo 9, la semana pasada. Acompáñame por favor en una oración. Señor, estamos delante de tu palabra. Te pedimos que nos hables, que abras nuestro entendimiento, que sigamos creciendo en tu conocimiento, tu sabiduría. Te pido por los hermanos que no han podido venir por distintas circunstancias, que esta transmisión, Señor, que tu palabra llegue a sus corazones, que obre en ellos, Señor, y para que puedan seguir creciendo en tu conocimiento. Te alabamos, te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esta meditación tiene por nombre una obra perfecta, un perdón definitivo y una fe que persevera. Y este capítulo 10 es la culminación del argumento que viene desde el capítulo 7. Está escribiendo recuerden, a creyentes judíos que estaban siendo presionados, estaban siendo perseguidos y también estaban tentados a volver a lo que ellos ya conocían, a volver atrás. El templo todavía estaba en pie, los sacrificios continuaban y algunos pensaban, tal vez sería más fácil regresar a lo conocido. Y el autor les responde con una verdad gloriosa, les dice, volver atrás sería volver a la sombra, cuando la realidad ya llegó en Cristo. Y los versículos 1 al 4 nos muestran, la ley era la sombra y Cristo es la realidad. Y el texto comienza diciendo que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y hermano, una sombra no es mentira, pero tampoco es la realidad. Y los sacrificios del antiguo pacto señalaban algo mucho mayor, que es a Cristo. Si estos sacrificios hubieran sido suficientes, no se habrían repetido, la conciencia habría quedado limpia, el pecado habría sido quitado, pero cada año se volvía a repetir. En el día de la expiación se recordaba que el problema seguía allí, no lo podían solucionar, la culpa. La sangre de toros y machos cabríos no podía quitar los pecados. Y esa repetición constante demostraba su insuficiencia. Dice el versículo 3 que se hacía memoria de los pecados. Después en los versículos 5 al 10, ahí vemos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. El autor cita el Salmo 40 y lo aplica a Cristo. Fíjense que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Si ven sus Biblias, el Salmo 40, en el texto hebreo, el Salmo dice oído. Me preparaste oído. Y la traducción griega del Antiguo Testamento dice cuerpo. Ambas palabras apuntan a la sumisión de Cristo a la naturaleza humana de Cristo en Dios. Y aquí vemos la encarnación como parte del plan de redentor. Cristo no vino solamente a traer un mensaje, Él vino a ofrecerse a sí mismo. El Hijo Eterno tomó un cuerpo para obedecer donde nosotros desobedecimos. El versículo 10 declara algo hermoso. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No parcialmente, no provisionalmente, no repetidamente,
una vez y para siempre. Y en el Antiguo Testamento, el pueblo imaginaba que podía hacer lo que quería y mantener los sacrificios para apaciguar a Dios, ¿no? A través de los profetas, Dios deja bien claro que los sacrificios por sí solos, sin un corazón que ame y obedezca a Dios, son aborrecibles. Lo dice en el versículo 5 y 6. Son aborrecibles para el Señor los sacrificios que no van acompañados de un amor y una obediencia hacia Él. En los versículos 11 al 14, los sacerdotes del antiguo pacto estaban siempre de pie, su trabajo nunca terminaba, porque era constantemente derramar sangre. Y Cristo, en cambio, después de ofrecerse, dice que se sentó a la diestra de Dios. Y sentarse ahí significa que la obra fue consumada. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, miren qué lindo, perfectos para siempre a los santificados. Esto no significa que ya no luchamos con el pecado, significa que nuestra posición delante de Dios está asegurada. El juicio que merecíamos cayó sobre Cristo. Y vemos ya en los versículos 15 al 18 el testimonio del Espíritu, un perdón definitivo. Dice el autor, fíjense, el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Y qué cita? A Jeremías 31 en el pacto. La promesa del nuevo pacto dice, pondré mis leyes en sus corazones y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y esto es crucial, hermanos, porque no solo es que Cristo murió, no solo es que el sacrificio fue hecho, el Espíritu Santo confirma que la promesa del nuevo pacto ya está en acción. Y Dios no solo perdona, Dios declara que no traerá más esos pecados a juicio. Y el versículo 18 concluye este argumento, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si el perdón es real, no se necesita otro sacrificio. Agregar algo sería decir que la cruz no fue suficiente. Y ahora hace 3 exhortaciones en los versículos 19 al 25 y nos muestra, ¿no?, cómo debemos vivir. Porque el autor, después de establecer la doctrina, pasa a la práctica. Dice, porque Cristo abrió el camino, acerquémonos con corazón sincero. La segunda exhortación es mantengámonos firmes en la esperanza. Después dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. El velo fue rasgado, el acceso está abierto. Vivir lejos de Dios no es humildad, es desconocer lo que Cristo logró. Y noten que la perseverancia no es individualista. Necesitamos congregarnos, exhortarnos, sostenernos, como dice el versículo 25. Y después nos da en el versículo 26 al 31 una advertencia, y una advertencia solemne. El autor advierte sobre el peligro de despreciar deliberadamente esta gracia. No está hablando de luchas o de caídas ocasionales, está hablando de una persona que practica el pecado, de un rechazo consciente y persistente de Cristo. Rechazar el sacrificio perfecto es quedarse sin sacrificio, porque no hay más. El mismo Dios que salva por gracia también es un Dios santo. No se puede tratar a la cruz como algo liviano. Y en los últimos versículos del 32 al 39 nos habla de perseverar recordando la gracia pasada. El capítulo termina de una manera pastoral. Fíjense, dice, les recuerda que ellos, ya del 32 en adelante, ¿no?, ya habían sufrido antes y ya habían perseverado. Y les declara que el justo vivirá por fe en el versículo 38. Y la fe verdadera no es la que nunca es probada, sino que es la que no retrocede porque sabe que Cristo es mejor que cualquier otra alternativa. Nosotros, dice el versículo 39, el último versículo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y este capítulo 10 de Hebreos nos deja 3 verdades que podemos abrazar, hermanos. El sacrificio fue perfecto, el perdón es definitivo y la perseverancia es necesaria.
Dice el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la pregunta no es si el sacrificio fue suficiente. La pregunta es si vamos a confiar en Él hasta el final. Si hoy tu conciencia te acusa, hermano, mira la cruz. Si estás cansado, mira a Cristo sentado. Si estás tentado a retroceder, recordá, volver atrás es volver a la sombra. 3 preguntas y termino, hermano. ¿Estamos descansando en la hora terminada de Cristo o todavía cargamos con culpas que Él ya se llevó? ¿Nos acercamos confiadamente a Dios o vivimos como si el velo aún estaría cerrado? ¿Estamos perseverando juntos o caminando solos, enfriándonos en silencio? Hermanos, que el Señor nos conceda una fe que mire a Cristo, que descanse en su obra y que persevere hasta el fin. Amén. Amén. Padre, gracias te doy por este texto de Hebreos 10, Señor, que nos anima, Señor, también nos exhorta y nos anima en el final a perseverar, a ver de dónde tú nos has sacado, Señor, y que podamos, Señor, perseverar a través de tu palabra, del Espíritu Santo, de que nos dé dominio propio, que nos ayude en las luchas de cada día a recordar siempre la obra de esa tierna gracia que hoy cantábamos, Señor, que has hecho en nosotros. Te damos gracias y te pedimos que ahora nos guíes, que estemos atentos a la predicación de nuestro pastor, en el nombre de Jesús. Amén.